Nos toca este tópico, como ya les he adelantado, sobre acoso y hostigamiento sexual, así que vamos a basarnos en desarrollar la estructura típica de este delito en el marco del Diplomado de Violencia de Género que estamos llevando a través de Udiápolis, a través de las sucesivas semanas. En esta ocasión se me ha asignado este tema, así que finalmente vamos a abordar mucho sobre la aplicación que venimos indicando sobre estos delitos, sobre todo este famoso delito o bastante recurrente delito y novedoso además de ciberacoso. Bien, así que vamos a iniciar. En este marco, y es importante tener en claro que este delito o estos delitos forman parte del compilado de delitos que están protegidos por nuestra ley de violencia familiar. Entonces, si tenemos que referirnos necesariamente, vamos a hacerlo a la ley 3036-4. Dentro de esta ley abarca responsabilidades institucionales a todos los sectores de la nación. En este sentido, vamos a remitirnos de manera específica al decreto legislativo 1410, que es justamente la ley que se encarga de sancionar expresamente y de manera puntual los actos de acoso en todas sus modalidades, incluidos el acoso sexual, que es el que nos compete el día de hoy, y el chantaje sexual, así como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, a fin de garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, esto no es exclusivamente de mujeres, dejamos claro, sin embargo, es una ley que está principalmente diseñada y orientada hacia este sector. Tener en cuenta que este decreto legislativo, que es el vigente, efectivamente se encarga de contravenir, sancionar todas estas modalidades de acoso y hasta de ciberacoso, incluso de acoso sexual, chantaje sexual principalmente y el ciberacoso, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Bien, en ese marco, además, este decreto legislativo modifica una ley anterior que puntualmente es la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y la ley 30.057, ley del servicio civil, que se encarga principalmente aquí de precisar el concepto de hostigamiento sexual y optimizar el procedimiento de sanción a este tipo de actos. Entonces, primero, situarnos en el marco legal sobre estos delitos. Ahora bien, una vez identificado el marco y la base legal sobre el que vamos a ceñirnos principalmente en este marco de la lucha contra la violencia de género en agravio de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, también tenemos que remitirnos de manera sistemática con el Código Penal, porque sin duda, lo hemos adelantado, estos son tipos penales, son delitos que se encuentran sancionados en nuestro Código Penal peruano. Por tanto, es imprescindible remitirnos a la normativa penal. Quienes tengan su código a la mano, y si no, aquí tenemos justamente el tipo penal específico, textualmente, en el artículo 176b del Código Penal, sanciona lo que se conoce como el delito de acoso sexual. Nos dice que es un delito, sujeto activo agente, el que de cualquier forma, y acá el legislador nuevamente ha utilizado esta técnica legislativa en la cual consiste en identificar todas las conductas típicas para efectos de no dejar espacios de impunidad. Entonces, nos dice, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta. Vamos a identificar aquí elementos típicos como las modalidades en principio, vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer el contacto o cercanía con la víctima. Otro factor adicional es que tiene que hacerse sin el consentimiento de esta, un criterio relevante para el tipo penal, para llevar a cabo actos de connotación sexual. La pena es no menor de 3 ni mayor de 5 años y la inhabilitación respectiva. ¿Sí?
Entonces, igual pena, no menor de 3 ni mayor de 5 años, le va a corresponder a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación. Esto es el delito de ciberacoso. También se encuentra sancionado en el segundo párrafo del artículo 173b del Código Penal. Ahora bien, este delito de acoso sexual además presenta en la normativa penal circunstancias agravantes. El artículo 176b establece como una pena agravada, no menor de 4 ni mayor de 8 años, y la inhabilitación correspondiente si concurren cualquiera de estas circunstancias agravantes. Tenemos, por un lado, que la víctima sea una persona adulto mayor por la condición etaria, se encuentra en estado de gestación, siguiente, la condición de vulnerabilidad, o es persona con discapacidad, persona en vulnerabilidad. La víctima y el agente tienen o han tenido una relación de pareja. Este es otro de los puntos importantes también, que hayan tenido o mantenido una relación de pareja. Son o han sido convivientes o cónyuges, tienen vínculo parental hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Otra circunstancia agravante. La víctima habita en el mismo domicilio que la gente o comparten espacios comunes de una misma propiedad. Que la víctima se encuentre en condición de dependencia o subordinación respecto a la gente. Un punto siguiente, que la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima. Y por último, cuando la víctima tiene, y es menor de edad, de 14 a 18 años de edad. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí dispersas todas las modalidades que el legislador ha tenido bien identificar como agravantes y puntualmente lo que ha hecho es sancionar en igual medida con una pena que no baja de los 4 años y que tampoco es mayor de los 8. Bien, hasta aquí. Entonces tenemos este marco normativo bastante general que se encuentra en nuestro Código Penal. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bien, este es un delito mucho más específico que está orientado principalmente a menores de edad. Entonces, aquí la víctima tiene la condición de la edad. El acoso sexual a menores de 14 años, que está regulado en el artículo 176d de nuestro Código Penal. Regula el acoso sexual a menores de 14 años. Nos dice y la técnica es similar. El que, de cualquier forma, nuevamente las modalidades típicas, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con un menor de 14 años, de hasta 14 años, ¿sí? Para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con una pena de 6 a 9 años de pena privativa de libertad y la inhabilitación respectiva. Igual pena con el ciberacoso, lo que conocemos como el ciberacoso, se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico. Aquí también el legislador ha tomado en consideración una cláusula abierta que comprende cualquier medio, ¿sí? Para el caso del ciberacoso. Este, ojo, es un artículo incorporado a través de la ley 32.16.9, que ha sido publicada hace algunos meses atrás, 21 de noviembre del año 2024. Se sanciona esta conducta y ahí está el rango punitivo. Incluso, además, con la misma pena, el mismo rango punitivo para los casos de ciberacoso. Bien, entonces, entremos un poco a tallar, ya más específico a esta materia, sobre el ciberacoso y resaltar algunas particularidades. Por ejemplo, ¿qué características dotan de una distinta particularidad? ¿Cuál es el rasgo distintivo que tiene el delito de ciberacoso por sobre un acoso tradicional? ¿Cuál es la diferencia sustancial o alguna de estas? ¿Sí?
En esta revista iberoamericana de Derecho Informático hemos podido identificar algunas características relevantes que difieren del acoso convencional. Por ejemplo, en el caso del ciberacoso, tenemos que la agresión sucede en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que la hace especialmente difícil para desconectarse o hasta evitar la misma en los canales de comunicación. Recuerden que estamos hablando que se utilizan tecnologías de la información, que se utiliza, por ejemplo, el famoso Internet. Entonces, esta agresión puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar incluso. Por eso es que muchas veces las fiscalías de ciberdelincuencia no pueden identificar o rastrear algunas, digamos, los IP, etcétera. Claro que este es un delito de violencia propiamente, pero se requiere esta sistematicidad con otras fiscalías. Puntualmente, nuestra Fiscalía de Ciberdelincuencia es incipiente en muchos aspectos y por eso es que la criminalidad o la cibercriminalidad está muchos pasos agigantados por encima. No tenemos suficientes recursos o incluso insumos para perseguir esta criminalidad. Por tanto, muchas veces se utilizan canales de encriptación y otros que permiten o hacen muy complicado o hasta imposible el rastreo de dónde es que se ha filtrado cierta información. Entonces, por eso es que una de las características es que esta agresión puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, y esto la hace especialmente difícil para desconectarse o incluso evitar la misma en los canales de comunicación que gracias a estos insumos de la tecnología siempre están presentes y accesibles. Otra de las características distintivas, tenemos pues que la agresión puede ser difundida a una gran cantidad de personas y en forma indefinida. Nuevamente en esta misma línea o en el mismo marco del mal uso de estas tecnologías. Siguiente, que las víctimas muchas veces no llegan a conocer a la persona que los agrede. Muchas veces no se sabe quién es quien está filtrando esa información debido al anonimato que le brinda las tecnologías. Y por último, suele ser más difícil, es mucho más complejo de detectar por padres y hasta docentes, ¿no? Es una rama totalmente novedosa que va en avance galopante y por tanto son mucho más complicadas las vías que las convencionales. Entonces, dentro de los tipos de ciberacoso que tenemos, pues podemos identificar algunos de estos que los hemos extraído de este libro digital sobre el bullying, ¿no? En este caso, que regula de alguna forma el ciberacoso y el libro es bastante importante, ¿no? Se llama El ciberacoso y la impunidad. Razones para el correcto desarrollo de una nueva normativa penal peruana en base al análisis de investigaciones archivadas. Es una tesis que recoge información bastante actualizada, que se las recomiendo revisar, está libre y por tanto han identificado tres tipos de ciberacoso. Por ejemplo, el primero de estos que es el flaming, ¿no? Este es uno de los tipos o modalidades, tipologías que implica intercambios breves e inflamados, por eso se llama flaming, ¿no? Inflamación, inflamados entre jóvenes en espacios en línea públicos. ¿Sí? Hay espacios en línea que son totalmente públicos y son intercambios bastante cortos, pero además inflamados entre estos, como salas de chats, foros, donde se insultan mutuamente en torno a ciertos temas sin necesariamente implicar un desequilibrio de poder evidente. Son espacios que surgen ya para específicamente esto. Otros, que ya son mucho más elevados en una categoría delictiva, es aquí el hostigamiento. El hostigamiento es enviar mensajes a una persona de manera reiterada, repetida, durante un periodo de tiempo prolongado, utilizando canales privados como el texto, el correo electrónico o los de mensajería instantánea.
con la intención de infligir malestar psicológico que a menudo se manifiesta como un desequilibrio de poder. El hostigamiento es un grado adicional en el cual tenemos reiterados, repetida información que generan esta afectación hacia la víctima. Por ejemplo, utilizar las tecnologías de la información para enviar información que genera o que es repetida, ¿no? Para asediar, que permite justamente asediar a una persona. Esto es enviar estos mensajes de manera repetida, pero además en un periodo prolongado. Eso es lo que hace esta conducta calificarse como hostigamiento. Además, tenemos un siguiente tópico o tipología del ciberacoso que se llama la denigración. La denigración, su nombre también es bastante sugerente, se utiliza para describir la publicación intencionada de contenido inexacto o difamatorio sobre una persona en sitios web o plataformas de redes sociales con el objetivo de dañar la reputación mediante el uso de fotografías u otro material que la retrata indebidamente. Información inexacta, información falsa, que es totalmente realizada, difundida por las redes sociales principalmente para efectos de lograr un objetivo. Esto es, lograr denigrar a una persona, utilizando esta información y valiéndose de estos medios. Además, tenemos dentro de estas otras modalidades o tipologías, el robo de identidad, otro de los aspectos por los cuales se utiliza el ciberacoso, ¿no? Consiste en utilizar la contraseña y el perfil en redes sociales de otra persona para suplantar su identidad en Internet, generalmente con la intención de empañar la reputación de esta persona actuando en su nombre. Tenemos además la incitación o divulgación de información personal. Esto consiste en el intercambio de ciertos datos personales o de imágenes incluso incómodas, que pueden resultar incómodas, sobre alguien con la intención principal de dañar su reputación o exponer su privacidad o intimidad. ¿Sí? Estos son los típicos casos en los cuales, por ejemplo, y esto es un agravante por ese motivo, nos había llegado un caso en el cual había una víctima que no sabía qué hacer porque ella había mantenido una relación, digamos, ajena con una persona X, ¿no? Y en ese marco de la relación se habían intercambiado imágenes y fotografías, videos íntimos. Resulta que este señor, cuando decide regresar a su familia, pues confiesa toda esta situación, se ve descubierto y por tanto la esposa le pide el teléfono y le dice, bueno, si quieres regresar conmigo tienes que contarme todo. Y él efectivamente le dice, sí, estuve con tal persona, etc. Y cuando esta persona revisa su teléfono, cuestiones aquí que podemos resaltar, pues se da cuenta de las imágenes que habían sido intercambiados entre su esposo y esta señorita. Entonces, el detalle es que ella inicia una marcha en la cual le empieza a enviar esas fotografías íntimas a su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a ella misma, indicándole pues que estaba ella dispuesta a difundir toda esa información para efectos de que, como un castigo, entre comillas, por haber estado con su esposo. Entonces, básicamente, aquí que tenemos, tenemos pues un delito. Vamos a identificar y juntos en este marco justamente a colocarnos en estos supuestos. Lo importante de esta clase es que podamos identificar y calificar jurídicamente este tipo de hechos. Entonces, la pregunta es, ¿este es un delito contra la intimidad o es un delito de acoso? El que realiza esta persona, esta señora, que revisa el teléfono de su esposo y se da cuenta de las imágenes íntimas del vínculo que tenía su pareja con una tercera persona. Entonces aquí entra el debate, ¿no? ¿Esto es un delito contra la intimidad o es un delito de acoso? Los hechos son los que les he indicado y además que esta persona
que se siente traicionada efectivamente por la situación que había generado su pareja, su esposo, lo que hace es mandar reiteradas veces esos mensajes, incluso ha llegado a colocar estados de WhatsApp, en su foto de perfil está esa imagen entre ellos dos, etcétera, con la intención efectivamente de denigrarla. Entonces, esto constituye el delito de violación a la intimidad o el delito de acoso, como nos están indicando acá también, o hay un concurso entre estos. Vamos a definirlo a lo largo de esta situación porque en realidad a lo largo de esta sesión además, porque este tipo de casos son más frecuentes de lo que parece. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. También tenemos aquí otras modalidades ya mucho más específicas, el ciberacecho, ¿no? El ciberacecho, su nombre también sugiere mucho, consiste en vigilar la actividad en Internet de otro usuario con el fin de obtener datos personales sobre él y tal vez utilizarlos de forma malintencionada. Tenemos la grabación y publicación de videos de agresiones, también que es una forma de violencia tecnológica, en este caso de violencia. Bien, grabación y publicación de videos de agresiones consiste en grabar escenas violentas, humillantes contra una víctima para luego publicarlas en línea con el fin de aumentar el alcance del acto violento. Hay quienes hacen incluso transmisiones en vivo sobre actos de violencia y esto genera pues vistas y todo un trasfondo detrás manchado de violencia, pero efectivamente se utilizan estos medios tecnológicos para hacerlo. El sexting, este es otro de las modalidades, tipologías que describe el acto de transmitir o publicar en Internet imágenes o videos de alguien en los que aparezca total o parcialmente desnudo, con la intención de exponerlo y atentar contra su intimidad. Tenemos muchísimas tipologías que van escalando de manera bastante galopante, como les comentaba, en relación a la ciberdelincuencia. Además, dentro del ciberacoso, además es importante tener en claro las características jurídicas que vamos a observar. Por ejemplo, la identificación de un sujeto activo. El agente puede ser cualquier persona adulta. Esto no marca un género en particular. Puede ser cualquier persona, ya sea hombre, ya sea mujer, cualquier persona. Aunque la figura penal también puede ser cometida por adolescentes. También forma parte o pueden ser agentes. En este caso, sería una infracción sancionada con una medida socioeducativa, como lo tenemos marcado en nuestro Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. Entonces, no está orientado únicamente para las personas adultas, también lo pueden cometer los adolescentes. De hecho, es un delito que se ha desarrollado muchísimo más por los adolescentes. Se hacen este tipo de transmisiones, etcétera. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esta película Adolescencia, está en Netflix, ¿no? Marca mucho la pauta en la cual los adolescentes tienen este tipo de señas, tienen este tipo de marcas y que hasta un emoji, que para nosotros puede ser totalmente insignificante, para ellos tiene un trasfondo bastante arraigado. Y esto nos marca esta diferencia entre cómo es que está evolucionando mucho esta ciberdelincuencia, que incluso puede generar o puede conllevarnos a otros delitos adicionales o conexos. Bien, entonces con relación al sujeto activo, como les digo, no solo está orientado a las personas adultas, cualquiera sea el género, sino también adolescentes. ¿Qué más tenemos? Que el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona mayor o menor de edad, etcétera. En este caso, con la víctima, el sujeto pasivo, tenemos que tampoco hay una característica especializada sobre esto. Sin embargo, en las circunstancias agravantes tenemos una cuestión particular en relación a la condición de la víctima. Por ejemplo, si es menor de edad, por ejemplo, si es una persona adulto mayor, o por ejemplo, si es una persona en estado de gestación, si es que han tenido una relación sentimental, de convivencia, conyugal, entre otras, y demás, ¿no? Son las formas agravadas que también marca una condición especial de la víctima. Luego, tenemos o debemos tener claro que el bien jurídico protegido en este caso, en los delitos, estos delitos en general,
son la dignidad de la persona de manera transversal y en forma complementaria la libertad sexual. Sí, es un delito que se protege principalmente la libertad sexual y la dignidad humana en su totalidad. Este es un delito que se comete de manera dolosa. Por tanto, aquí tenemos que marcar mucho más claro el conocimiento y la voluntad evidente de querer generar un daño. Por ejemplo, la publicación en alguna red social, la afectación de la autoestima, etcétera. Entonces, acá es bastante importante tener en cuenta esta situación. Correcto. Ahora, avancemos con este desarrollo. En las circunstancias agravantes, pues tenemos que hay algunas características observadas. Por ejemplo, la víctima, si es un adulto mayor, si es menor de edad de 14 a 18 años, si es gestante, todo lo que estábamos viendo, tiene una condición particular. Y hay algunas otras agravantes que también regula nuestra normativa penal, que se refiere a, por ejemplo, cuando el agresor reside en el mismo lugar que la víctima. Se coloca esto, se consigna como un agravante. O, por ejemplo, que el acoso se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa, formativa de la víctima. ¿Qué más? Que existe la aparición de otro tipo de daños como la vulneración, ataque a la intimidad, a la privacidad de la persona, etcétera, con la difusión de fotos, videos comprometidos de esta persona sin su consentimiento. Si se dan cuenta, mucho enmarca el ejemplo que les había formulado, ¿no? La aparición de estos daños, por ejemplo, nos dice el ataque a la intimidad no es excluyente uno u otro. Fíjense que puede ser incluso una modalidad agravada. Existe la aparición de otro tipo de daños conexos, vulneración o ataque a la intimidad. No necesariamente estamos hablando de la libertad sexual, que es un bien jurídico protegido. Tenemos adicionalmente como agravante cuando se compromete la intimidad. ¿Qué más? Tenemos la privacidad de la persona, por ejemplo, con la difusión de sus fotos, videos comprometidos de él sin su consentimiento. Clave para los adultos, las víctimas. En este caso, no tiene que existir el consentimiento. El artículo 176 nos señala expresamente ello. Bien, ahora, existe además otra agravante como la desigualdad, esta relación de dependencia, desequilibrio entre el agresor y la víctima, relacionado principalmente a este desequilibrio de fuerza a nivel psicológico, social, físico, etcétera. Bien, tener en cuenta esto. Ojo, importante, antes de ir pasando para no arrastrar las preguntas que me están haciendo, recuerden acá que el tipo penal, perdón, aquí está, el acoso sexual sanciona, estas son las conductas típicas, estos son los medios y el consentimiento de esta para llevar a cabo estos actos de connotación sexual. Y las agravantes es cuando las víctimas, por ejemplo, es persona adulto mayor, etcétera, o como me están haciendo en la pregunta, que no puedo ver muchas preguntas así rápidas, pero acá, la víctima tiene entre 14 a menos de 18, está regulado en el artículo 176b como una agravante. Tener en cuenta esto. Y algunas otras condiciones en particular de la víctima. Aquí las tienen en su totalidad. Artículo 176b, ¿sí? En el caso de menores de 14 años, es un artículo específico que regula esta conducta y está orientado de manera específica, expresa a los menores de 14. Se hace esta distinción. Adultos, 176b, agravante, 176b, la modalidad agravada, los párrafos que le siguen, y el 176d, que es el acoso sexual a menores de 14 años. Bien, tener en cuenta esta diferenciación. Ok, vamos entonces avanzando un poco más con relación a estas modalidades y esta situación del acoso sexual. El delito propiamente de acoso sexual y el ciberacoso, aquí revisando la jurisprudencia vinculante y relevante en estos casos, pues podemos observar
esta situación. En el expediente 958-2019, cuaderno 4, el incidente 4, mediante resolución 12 del 12 de septiembre del año 2019, tenemos aquí que el 11º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte establece dentro de su regulación y dentro de su desarrollo y análisis lo siguiente. Bien, en la parte donde vamos a analizar en específico esta sección de acoso sexual y ciberacoso. Dentro de los hechos, solo para darles un marco bastante general, igual estas diapositivas se las voy a compartir por intermedio de Reader, tenemos acá lo siguiente. Detallados en su acusación escrita, aquí es un resumen de la acusación, reafirmados en su exposición inicial y alegato final, que están circunscritos respecto del acusado, tal, se le atribuye ser autor de la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual de menor, ¿no? Violación sexual, subtipo de acoso sexual. Respecto a los hechos suscitados los días 25, 26, 27 de septiembre del año 2018, en el que vigiló, persiguió, hostigó y asedió a la menor agraviada de iniciales FLLV sin su consentimiento, lo cual lo realizaba vía mensajes y llamadas enviadas por el aplicativo de WhatsApp del celular manipulado por el investigado cuyo número es y nos brinda los números, al celular de la menor agraviada con el número tal. Actos que tuvieron la finalidad de establecer contacto con la agraviada, pues buscaba verla y encontrarse con ella para llevar a cabo actos de connotación sexual, amenazándola con imprimir una foto en la que la menor muestra sus pechos, senos y botarla en el colegio de la menor para que todos la conozcan como, y ahí le pone un insulto, siendo que también la amenazaba con matarla y ser así el asesino que tanto quería ser, en caso que ella no cumpliera con acceder a tener un encuentro con él. Bien, dentro del juicio de tipicidad, el juzgado forma certeza que el supuesto de hecho del tipo penal reprochado ha quedado acreditado en el plenario, con esta prueba abundante que se había identificado en el teléfono celular y otras cuestiones adicionales. En esta sentencia, propiamente, es bastante ilustrativa porque desarrolla de una manera bastante exhaustiva justamente las modalidades que habría cometido esta persona, en este caso el sentenciado, el condenado, y que finalmente arribó a la certeza del juzgador para efectos de reprochar esta conducta como y subsumirla en el delito de acoso sexual, ¿no? Ahora, esta otra resolución, ¿sí? Es una sentencia de determinación anticipada que de hecho tiene la particularidad de ser la primera sentencia en el Perú que condena a un sujeto por acoso sexual. Esto ocurre en mérito al expediente 1328-2018, mediante resolución número 3 de fecha octubre del año 2018, donde tenemos esta primera condena, a través de una sentencia de determinación anticipada, y efectivamente el tercer juzgado de investigación preparatoria de Tambopata, sede Madre de Dios, llega a la siguiente convicción, ¿no? Por ejemplo, segundo, aquí están los fundamentos más relevantes respecto a los elementos de convicción. En este caso, tiene el acta de intervención practicado al imputado cuando pretendía y le hacía proposiciones para mantener relaciones sexuales con la menor agraviada, el acta de visualización de mensajes y conversaciones en cuenta Messenger del equipo telefónico usado por la menor agraviada, también verificándose y extrayéndose capturas de pantalla de la totalidad de conversaciones que sostuvo con el imputado. Además,
este juzgado de investigación preparatoria precisa que la calificación jurídica que le fija el titular de la acción penal, Ministerio Público, es que los hechos se encontrarían descritos en el artículo 176b, primer y segundo párrafo, con la agravante del inciso sexto del tercer párrafo del Código Penal. Y resuelve, por tanto, aprobar el acuerdo de terminación anticipada del proceso propuesto por el Ministerio Público y el imputado debidamente asistido por su defensa, y además declara al acusado, en este caso a esta persona, investigado, tenía el grado de investigado en esa oportunidad, cuyas calidades personales aparecen en la parte expositiva de esta sentencia como autor del delito contra la libertad en su modalidad de violación de la libertad sexual, subtipo acoso sexual agravado. Conducta descrita en el artículo 173b. En este caso, la menor tenía más de 14 años, pero menos de 18. ¿Sí? Por eso es que se le sancionó con el artículo 176b, pero también la agravante. En esta condición que les he indicado, la condición de la edad mayor de 14 y menos de 18 años. Esta, la particularidad que les he indicado además, es la primera sentencia en el Perú que condena a un sujeto por acoso sexual. Ahora, en esta misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado en diversos casos y jurisprudencia sobre el acoso y el ciberacoso. Uno de los casos más emblemáticos es el de Buturaga y Rumanía. En la solicitud 56867 del año 2015, de fecha que se emite, 11 de febrero del año 2020, en Estrasburgo, el tribunal, en este caso europeo de derechos humanos, realiza este análisis que está contenido en el considerando 74 de este caso. En este expediente en particular se hace el siguiente desarrollo y anotación. Señala la letra lo siguiente. El tribunal toma nota, además, de la alegación de la demandante de que se dirigió a las autoridades, ya que estaban investigando su denuncia penal por agresión y amenazas, que en su opinión existía una relación directa entre la violación de su correspondencia por parte de su exmarido y los actos de violencia, amenazas e intimidación de los que supuestamente había sido objeto. Lo más destacado, el tribunal señala que, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, se considera que el fenómeno de la violencia doméstica no se limita al mero hecho de la violencia física, sino que incluye, entre otros aspectos, la violencia psicológica y el acoso. Además, el acoso cibernético se reconoce actualmente como un aspecto de la violencia contra las mujeres y las niñas y puede adoptar diversas formas, incluidas las violaciones de la ciberprivacidad, la intrusión en el ordenador de la víctima y la captura, el intercambio y la manipulación de datos e imágenes, incluidos los datos privados. En el contexto de la violencia doméstica, la cibervigilancia es a menudo llevada a cabo por la pareja íntima de la persona. Por eso se considera incluso en nuestro ordenamiento nacional una agravante. En consecuencia, el tribunal acepta el argumento del demandante de que acciones como vigilar, como acceder o hasta guardar ilícitamente la correspondencia de la pareja pueden ser tenidas como en cuenta por las autoridades al investigar casos de violencia doméstica. ¿Ok? Entonces, este es un pronunciamiento que hace justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, validando, y mucho de esto se ha tomado en consideración para las resoluciones actuales. Por tanto, es importante que ustedes también la revisen si es que van a estudiar este tipo de actos. Incluso, como noticia relevante, esta es justamente la sentencia donde la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia obtiene una sentencia contra el sujeto que contactó a una menor de edad para pedirle fotos y videos íntimos. Fue una noticia bastante resonada en la cual
en marzo del año 2025, esto es relativamente reciente, tenemos otra condena que se ha llevado a cabo en este contexto, a cargo de la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Ahí pueden ver abajo el enlace donde pueden acceder y aquí está el nombre de la noticia, ¿no? El título de la noticia. Fiscalía especializada en ciberdelincuencia obtiene una sentencia contra sujeto que contactó a menor de edad para pedirle fotos y videos íntimos. Ahora bien, incluso en este caso, aquí a modo de resumen, ustedes lo pueden ver de todas formas con mayor detalle. Es una noticia, repito, de marzo del año 2025. La Fiscalía de Ciberdelincuencia de la Libertad consiguió una sentencia de terminación anticipada contra un sujeto que fue detenido en flagrancia por el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos como autor en agravio de un menor de 11 años. Entonces, ahí estamos hablando de un delito con un mayor disvalor por la condición de su edad. En esta línea se le impuso 5 años de pena privativa de libertad efectiva, la inhabilitación respectiva y el pago de una reparación civil a favor de la víctima. Según la investigación dirigida por la Fiscalía, el padre de la víctima denunció que había descubierto su menor hijo mantener conversaciones de índole sexual con el usuario de la red social Instagram. Este usuario, que respondía al nombre del finalmente sentenciado, le solicitó fotos y videos íntimos. Además, manipuló al menor para tener un encuentro presencial en un parque cerca del domicilio del agraviado. ¿Sí? Y además, acá tenemos importante que el material probatorio fue preservado, extraído y visualizado, corroborando lo denunciado por parte del representante del Ministerio Público. Ojo, importante, importante que acá hay que destacar esta competencia, ¿sí? Que diferenciar que dentro de estos delitos tenemos actos de acoso y en este caso en particular, la Fiscalía de Ciberdelincuencia logra esta condena por un delito particular que se llama proposiciones a niños, niñas y adolescentes, que se encuentra enmarcado en otro tipo penal. Esto es importante por cuanto me permite desarrollar todas estas aristas, porque no todo se subsume al delito de acoso o ciberacoso. También existen delitos particulares, por ejemplo, este que les acabo de indicar. Es un delito contra la libertad sexual en el cual se sanciona específicamente las proposiciones a niños, niñas y adolescentes. Fíjense, y la diferencia que se tiene con el delito de acoso propiamente. Importante aquí tenerlo en consideración. Ahí está la noticia para que ustedes lo puedan ubicar. Ahora, en este marco y en esta misma línea con esta ley 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, tenemos que definir lo que significaría el hostigamiento sexual propiamente. Y esta es una forma de violencia que se configura a través de una conducta que es de naturaleza con connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. El hostigamiento sexual es, dentro de las tantas manifestaciones de violencia sexual, esta es un comportamiento, una conducta principalmente que está orientada a realizar actos de connotación sexual que la víctima no ha consentido. ¿Sí? Ahora, en estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. En una primera ocasión, se consideraba como una de las cargas que podría tener, digamos, la víctima de acreditar, o en este caso el Ministerio Público, que acredite cuál es el rechazo, ¿no? Tenías que acreditar el rechazo para incluso recién decir, acá no hubo el consentimiento. Sin embargo, este artículo 4 de la ley establece que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Puede realizarse una sola vez y se está configurando el hostigamiento sexual. Ahora bien,
Dentro de las manifestaciones del hostigamiento sexual, según esta misma ley, tenemos que el artículo 6 establece 6 manifestaciones. La primera de estas es promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Estas promesas o proposiciones. Siguiente, amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. El uso de términos de naturaleza o connotación sexual. Todas estas manifestaciones comprenden el hostigamiento. Fíjense tantas modalidades que existan. El uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, ya sean escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos, exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Asimismo, los acercamientos corporales, los roces, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo y además cualquier otra conducta, aquí se deja una cláusula abierta que enmarca cualquier conducta que encaje en el concepto regulado en el artículo 4 de la ley. ¿Sí? Entonces, estas son cada una de las manifestaciones, incluso con esta cláusula abierta se deja muchos espacios ambiguos, pero dentro de los cuales estaríamos en el marco del hostigamiento sexual. La clave para poder identificarlos es que estos sean actos de connotación sexual que se hagan en perjuicio de una víctima a través de estas manifestaciones, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, como promesas implícitas o expresas, aquí está, se trata de buscar todas las fórmulas para efectos no dejar estos espacios de impunidad a la víctima de un trato preferente respecto a su situación, a cambio de favores sexuales, ¿no? Amenazas que se dirijan a la víctima y que se le exija una conducta no deseada por esta. Importante es el concepto de la voluntad, si se dan cuenta, el consentimiento. Siguiente, usar términos de naturaleza connotación sexual, insinuaciones, proposiciones, gestos obscenos, etcétera, que resulten y que afecten a la víctima y otros, tratos ofensivos u otras conductas. Dentro, además del ámbito de aplicación de la ley, tenemos que resaltar lo siguiente. Esto no es solamente orientado a un foco, también se ha querido extender en su máxima amplitud a todos estos ámbitos de aplicación. Centros de trabajo, ya sean públicos o privados, instituciones policiales o militares, educativas, relaciones de sujeción no reguladas en el derecho laboral y otras. Entonces estamos hablando que son absolutamente en todos los espacios. No está restringido, la ley no restringe por nada esta aplicación. ¿Qué más? Mitos o falsas creencias sobre el hostigamiento sexual. En la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo, puntualmente, en la página 5, es una guía publicada en el año 2017, nos colocan en estos supuestos, que se han tratado de recoger los más importantes. Por ejemplo, mitos o falsas creencias. Primero, que el hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y que solo afecta a ciertos lugares de trabajo. Falso, por cuanto hay diversos ámbitos de aplicación que se escapan y no solamente están limitados al ámbito laboral. Incluso hay otras fórmulas en las cuales no tengan esta relación laboral. Siguiente, en realidad los hostigadores no quieren ofender a la víctima. Se trata solo de un malentendido o de una mala interpretación motivada por la extrema sensibilidad de la víctima. Otro de los mitos. Otro de los mitos o falsedades. La víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir. También bastante superado. Las conductas sancionadas por la ley son las acciones.
Por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a derechos. Siguiente. Las denuncias son una forma de venganza de las mujeres. Los hombres son así, hay que comprenderlos. La naturaleza masculina es así. Otro de los mitos y falsedades, las mujeres o solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente. Falso, ¿no? Estos son justamente recogidos en específico de la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ok. Tipos de hostigamiento sexual. Acá también es importante revisar justamente la tipología. El hostigamiento sexual típico se presenta cuando el hostigador aprovecha una posición de autoridad u otra situación ventajosa para realizar los actos de hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual ambiental está realizado por personas que no tienen un rango superior a la víctima, pero perjudican el ambiente de trabajo, convirtiéndolo en un entorno de intimidación, humillación y hostilidad. Ahora bien, dentro de estos conceptos, los elementos y las manifestaciones del hostigamiento sexual, podemos identificar estos elementos. Promesa implícita o expresa, la promesa como una de las modalidades o manifestaciones, las amenazas, el uso de términos de naturaleza sexual o sexista, los acercamientos corporales y el trato ofensivo u hostil al rechazo. Lo que hemos visto en desarrollo en las diapositivas anteriores, aquí lo tenemos a modo de resumen. Estos elementos constitutivos del hostigamiento sexual vienen al desarrollo siguiente. El sometimiento, primero, a los actos de hostigamiento sexual. Esta es una condición a través de la cual la víctima propiamente accede, mantiene o modifica su situación laboral o de otra índole. Además, esto viene añadido con el rechazo a los actos de hostigamiento sexual. Esto genera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral o de otra índole. Y por otro lado, la conducta del hostigador tiene que crear este ambiente de intimidación y hostilidad. Estos son sus elementos. Por tanto, las consecuencias de este hostigamiento sexual y por tanto ya a nivel probatorio tiene mucho la relación, por ejemplo, de una pericia psicológica, ¿no? En el cual pueda acreditar estas consecuencias que tenemos aquí para ello, psicológicas, en su caso fisiológicas o en su caso sociales. El procedimiento, y acá es importante tener en cuenta que esto, al ser justamente un delito contra la libertad sexual y al estar recogido y amparado en la ley de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, bien, eh, también debemos tocar que la ley regula no solamente una fase procesal penal, sino que además con esta serie de modificatorias y en el afán justamente de erradicar, de prevenir y de sancionar los actos de violencia, es que tenemos un procedimiento propiamente con esta ley 30364. Y haciendo digamos, esbozo de esta ley, tenemos claramente diferenciadas dos etapas. Primero, una etapa de protección en la cual se le otorga a la víctima medidas de protección, ¿sí? Y una siguiente fase que independientemente de si se otorga o no y está en trámite la apelación, se pasa a una siguiente fase, la cual es justamente una etapa penal. En esta etapa penal, lo que se tiene es tramitarse vía todo el proceso penal. Entonces, esta ley 3036-4 lo que nos hace es regular este híbrido. Antes teníamos que la ley anterior, justamente antes de la modificatoria de esta ley 3036-4, sancionaba, o bueno, lo que hacía era tramitarse a nivel del juzgado de familia y finalmente se imponía o no una medida de protección. Esto ahora ha formado parte de una fase tuitiva, de una fase que se llama etapa de protección, en la cual a la víctima se le va a tener que otorgar o no medidas de protección. Y como pueden ver aquí, una vez que se denuncia,
ya sea la víctima, ya sea un testigo, etcétera, se inician algunas acciones. Atención médica, atención psicológica y además se está en la obligación de remitir al juzgado de familia para efectos de que otorgue las medidas de protección o no las haga, dependiendo del criterio que adopte el juzgado de familia. En este caso, si otorga las medidas de protección o no las otorga, inmediatamente se pasa a una siguiente fase que es una fase penal. Una fase en la cual se ciñe a las reglas propiamente de el Código Procesal Penal. Entonces, fíjense, este es básicamente el esquema que se sigue en este tipo de casos y una vez que se realiza la denuncia, ustedes podrán ver y seguramente lo han llevado, tienen medidas de protección que se otorgan en ese sentido, en esa misma línea. En todo caso, en cualquier caso de delitos, pueden interponer la denuncia ante la comisaría del sector, ante la misma fiscalía o ante el mismo juzgado de familia. En estos casos, la ley procura de no colocar barreras burocráticas para efectos de la interposición de las denuncias. Una vez que llega la denuncia a conocimiento de la fiscalía o en su caso de la policía, etcétera, en ambos supuestos tendrán que remitir los actuados al juzgado de familia para efectos de que otorgue las medidas de protección respectivas y que conforme a su criterio sean las más eficaces, ¿no? Para estos casos. Fíjense aquí también, la siguiente fase, como les digo, independientemente de si se otorga o no las medidas de protección, se pasa a una siguiente fase que es de investigación. Y en esta fase tenemos, por ejemplo, responsabilidades del empleador, ¿no? Acá hay algunas otras fases, pero importante aquí. Vamos a pasar a esta siguiente. En esta fase de investigación y decisión, sanción del sector privado, hay algunas cuestiones importantes a nivel en este sector. Por ejemplo, si el hostigador es el empleador o personal de dirección, personal de confianza, titular asociado, director, etcétera, el efecto es el siguiente. La víctima aquí puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de una indemnización, dado por terminado el contrato de trabajo. El hostigador puede además ser sancionado conforme a la gravedad del hecho y es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo a plazo determinado por razones vinculadas a presentación de una queja de hostigamiento sexual, interposición de una demanda, denuncia o reclamos por esos motivos o por la participación en estos procedimientos como testigo en favor de la víctima. Importante, ya se regula en el sector privado todas estas consecuencias, porque muchas veces se utilizaba pues este tipo de caminos o este tipo de poderes que se tenía por parte de los empleadores para efectos de evitar en lo más mínimo denuncias o quejas en relación a estos temas. Entonces tenemos esta cuestión bastante importante. En el sector público no es diferente. Esto está también bastante encaminado, tiene un procedimiento. La Oficina de Recursos Humanos dicta una medida de protección en un plazo de 3 días hábiles como máximo. Esto es importante también. Se remite el caso a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario dentro de las 24 horas de conocido el hecho. Esta Secretaría Técnica va a emitir un informe de precalificación en un plazo máximo de 15 días calendarios desde que se toma en conocimiento del hecho. Además, el procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un plazo que exceda los 30 días calendario. Fíjense, la regulación está bien tasada con relación a los plazos también y por razón de complejidad se puede extender a 15 días calendarios adicionales. Entonces, recuerden, en el sector privado y en el sector público tenemos una regulación para la investigación, decisión y sanción en este tipo de supuestos. Acá hay algunas medidas de protección que se tienen en cuenta, como por ejemplo la rotación del presunto hostigador, la suspensión temporal del hostigador, la rotación de la víctima, el impedimento de acercarse a la víctima o su entorno familiar,
y la asistencia psicológica u otras medidas de protección que puedan garantizar la integridad física, psicológica y o moral de la víctima. Importante acá es que cualquier medida de protección que se pueda brindar tiene que ser eficaz. Muchas veces tenemos en el marco de esta ley 3036-4 y nos vamos a referir nuevamente a esta, tenemos diversas falencias. Por ejemplo, que el casi 99% de casos se otorgan medidas de protección y muchas veces estas no son necesariamente objetivas o fundadas, sino básicamente se otorgan sin hacer un análisis adicional. Y si bien es cierto, no se exige cual juez penal un, digamos, razonamiento exhaustivo de certeza para otorgar una medida o no, en este caso, al ser tuitivo, tutelar, de protección, efectivamente un juzgado de familia no tiene esa rigurosidad o estándar. Sin embargo, no puede dejar de considerar aspectos objetivos, que muchas veces lo que hacen es en perjuicio incluso de las propias víctimas, al no otorgarle una medida eficaz o una medida a medida de la situación. Lo que se hace es otorgar, por ejemplo, abstenerse de realizar violencia física o cualquier otra índole. Pero finalmente no estamos atacando el fondo del asunto. No sabemos si esa medida, para empezar, está bien otorgada o no, debió otorgarse o en su caso, si debió hacerse, si es necesariamente eficaz o efectiva al caso concreto. Muchas veces lo que vemos es que la mayoría de judicaturas, jueces de familia, por sobre todo, al menos las resoluciones que me han tocado revisar, son una plantilla, una plantilla en la cual se ciñen a cambiar únicamente nombres y la medida ya está otorgada. Esto no es necesariamente una buena práctica judicial, porque lo que se quiere, y justamente si nuestro afán es evitar, erradicar, prevenir, sancionar, no podemos hacerlo otorgar simplemente medidas de protección. Estas tienen que estar a medida, efectivas a el caso concreto. Ahora, consideraciones a esta ley, justamente, esto es lo que me estaban consultando, lo voy a dejar claro. En estos procesos de tutela frente a la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tenemos que las denuncias pueden hacerse en cualquier institución pública, desde una comisaría, que son las más comunes, hasta fiscalías, juzgados de familia y demás. Se puede realizar. En estos casos, vamos a tomar en cuenta que finalmente, independientemente de dónde se interpone la denuncia, va a llegar esto al juzgado de familia, porque los únicos competentes para otorgar medidas de protección son, sin duda, los juzgados de familia. Por tanto, van a ser quienes evalúen en el plazo concreto que le impone la ley 3036-4 la capacidad de imponer o no la medida de protección. ¿Quiénes pueden denunciar? Lo puede hacer la persona agraviada, la Defensoría del Pueblo o cualquier persona que conozca los hechos de violencia. Tienen un especial deber para interponer las denuncias los profesionales del sector salud, los médicos, enfermeros u otros, los personal educativo, docentes, auxiliares, directores. La Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes también deberá poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades pertinentes. Entonces, puede denunciar, aquí es el abanico de las personas que pueden hacerlo, las propias víctimas, la Defensoría o cualquier otra persona que haya presenciado, percibido hechos de violencia. Incluso hay una obligación adicional para cierto sector. Ahora, importante, luego de esto, nuestro propósito, en efecto, por eso les decía que hay que tener bastante cuidado, porque en este afán, y esto es totalmente correcta la causa, de prevenir, de erradicar, como les digo, sancionar la violencia contra las mujeres que está generalizada, lo cierto es que no deberían pararse, y esta es una consideración bastante personal, medidas que prácticamente sean totalmente ineficaces. En la práctica, ineficaces, porque muchas veces tenemos esta falencia a nivel de los juzgados de familia. Muy pocos, me ha tocado ver muy pocos casos en los cuales existan jueces o juezas de familia
que sean totalmente objetivos y coherentes para otorgar una medida de protección o incluso no hacerlo cuando no corresponde, porque hay muchísimos casos en los cuales, y esto está verificado muchas veces, se instrumentaliza herramientas como denuncias para fines particulares que no corresponden. Por tanto, aquí hay que ser bastante minuciosos en función a los jueces de familia. No consiste, o la idea, justamente, va esto en contra más bien de esta filosofía de erradicar la violencia, de hacerlo de una manera en la cual seamos simplemente mecánicos, seamos no analíticos en el caso concreto y no nos demos cuenta el trasfondo que existe. Ojo con eso porque es bastante importante y es una crítica que se hace lamentablemente y que me atrevo a decirla en relación a nuestro estadio actual, lo que vemos en la actualidad. Y si bien, ojo, esta ley tiene un propósito transversal y esto lo comparto. La ley no solamente está orientada a la asistencia, sino también, y esto es relevante, a la protección inmediata a las víctimas. Y por eso tiene una justificación las medidas de protección. Las medidas de protección son totalmente legales y legítimas. El detalle y la crítica está en la aplicación. En sí, muchas veces corresponde esta medida de protección o incluso correspondiendo, ¿no? Sea eficaz, sea a medida. Muchas veces lo que se hace es como les digo, una plantilla bastante triste en la cual se cambian nombres y tienes una decisión, pero no está adaptado a la magnitud, a la medida del caso concreto. Otro de los propósitos también importantes que muchas veces queda desdeñado, la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y además la reeducación de los agresores. Son dos caras de la moneda, pero que no son antagónicas, porque en la lucha estatal y de la sociedad misma que somos nosotros, tenemos que encaminar estos dos y ensamblarlos, porque finalmente la idea es la reintegración de este agresor a la sociedad. Entonces, a modo de resumen, en este punto, el objeto de esta ley 3036-4 es erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia. Y acá viene, esto por eso es transversal al acoso, al hostigamiento y otros delitos, el ámbito público, en el ámbito privado. Y es conforme lo segundo, contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. La situación puede ser por edad o situación física en todo el ciclo de vida de una mujer, de un niño, de un adolescente, de adultos mayores, etcétera, independientemente de las condiciones incluso. Los principios rectores, la igualdad y la no discriminación, el interés superior del niño, la debida diligencia. Ojo, estos principios rectores no están de adorno en la ley 3036-4. Estos son los principios rectores que tienen justamente que ser la hoja de ruta de todos los y las juezas de familia. No podemos imponer o no imponer medidas si no observamos, por ejemplo, en caso de menores, el interés superior del niño o la debida diligencia, o la intervención inmediata y oportuna. Intervención inmediata no es únicamente otorgar medidas de protección, porque muchas veces, y esto ha generado así, se presentan, se imponen medidas de protección para casos en los cuales se requiere otro tipo de medida. Por ejemplo, solo por poner alguno de los ejemplos. O en otras situaciones que se imponen medidas de protección cuando lo que se ha hecho es instrumentalizar justamente el sistema para lograr este cometido. Y esto debería estar totalmente proscrito. Sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad. Incluso yo trataría de ahondar muchísimo más en esto. Si la medida no es proporcional, entonces es una medida inútil, es una medida de adorno que no está combatiendo, erradicando, ni mucho menos previniendo la violencia. La medida que se otorga el juzgado de familia tiene que ser eficaz y proporcional, eficaz y razonable.
Y esto no se atiende sino revisando el caso concreto. No podemos hacerlo simplemente por una cuestión aislada. Esto tiene que hacerse revisando toda la información en su totalidad. Enfoques: generacional, interseccionalidad, derechos humanos, todo esto como principios rectores y además todos estos enfoques que hay que tener en cuenta sobre esta materia. Por tanto, los contextos también son importantes y esto es en el marco de la misma violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Todos estos de acá, los contextos son amplios. Entonces, la conducta, cualquier acción o conducta que cause muerte, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, que es el que nos ha convocado el día de hoy, o psicológico, es violencia producida en un contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder, es en el marco justamente de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y de parte de un integrante a otro del grupo familiar, del seno familiar. Especial consideración, principio de interés superior del menor, del niño, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Estas son las cuestiones que también juzgados de familia tienen que evaluar. Sujetos de protección de la ley, la mujer y todos los miembros del grupo familiar. Estamos hablando de las mujeres en todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos mayores y los miembros del grupo familiar también. Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, fíjense toda la línea, parientes colaterales, quienes habiten en el mismo hogar, sin tener relaciones contractuales o laborales y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no al producirse la violencia. Aquí podemos identificar muchísimos casos en los cuales no basta la condición de integrante, sino que esto tiene que realizarse justamente en estos contextos. Ojo también con esa situación. Ok, acá, para ir cerrando un poco este marco, tienen esta infografía que está publicado en el portal web del Ministerio Público. Esto está en el canal abierto. La he tomado con la cita respectiva por cuanto grafica de una manera bastante gráfica, de una manera ilustrativa y completa esto que les estoy explicando. Fíjense, la víctima que está regulada en el artículo 7, ahí está, en esta fase donde ven, o esta imagen donde ven la silueta de nuestro mapa del Perú, mujer, grupo familiar, ¿quiénes son? ¿Quiénes pueden denunciar? Cualquier persona, el defensor del pueblo y la obligación adicional que tiene el personal educativo y de salud. Se puede denunciar la violencia en todas sus manifestaciones. Esta denuncia puede ser escrita o hasta puede ser verbal. No hay un requisito, no hay una restricción. Esto se puede hacer, la denuncia me refiero, ante la policía, es lo más convencional, ante la Fiscalía de Familia, ante el juez de familia, cualquiera sea estos. Si se hace ante la policía o si se hace ante la Fiscalía, ambos van a remitir los actuados al juzgado de familia. Ambos. Y por tanto, además de remitirle la denuncia, se va a tener que remitir ficha de valoración de riesgo y certificados de salud, informes y otros que se hayan podido recabar en el lapso de la denuncia. ¿Ok? Una vez recaudado todo ello, es el juzgado de familia quien va a emitir o no las medidas de protección. Esto va a ser importante por cuanto aquí, y esta es la situación particular, necesitamos jueces y juezas de familia que puedan brindarnos medidas proporcionales, razonables y eficaces. En función de esto, lo que hacen básicamente es, en su caso, van a convocar a una audiencia oral o además se puede prescindir de la misma. Sobre ese tema, incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado indicando que es constitucional prescindir de audiencia pública en virtud de que, en efecto,
Por la razón tuitiva, inmediata, muchas veces no se requiere la audiencia. Ya hay posiciones divididas en las cuales se señala, por un lado, que se estaría vulnerando el derecho de defensa, mientras por otro lado se señala que al haber audiencia, al convocar audiencias, se estaría vulnerando el derecho de las víctimas. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha señalado que prescindir de audiencia no es inconstitucional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la audiencia oral, en muchas ocasiones, ayuda muchas veces a la judicatura a crear una mejor convicción para efectos de resolver y que pueda ordenar una medida que sí sea proporcional. Es importante también tener en cuenta ello. Y esto va a depender en virtud del riesgo que tiene la víctima para con su agresor. Claro, si tiene, por ejemplo, riesgo severo, se prescinde de audiencia y por tanto la judicatura, juzgado de familia, tiene que pronunciarse en el plazo más célere posible. Esto es en 24 horas. Emitir la medida de protección respectiva y a partir de allí empezar con la ejecución. ¿Quién ejecuta las medidas de protección que ha emitido y que ha ordenado un juzgado de familia? La Policía Nacional del Perú. ¿Ok? Ahora bien, estas medidas de protección puede ser también, y acá tenemos todas estas, por eso les digo que no es única la medida. Lamentablemente vemos que muchas veces se emite una medida que no necesariamente se refleja o que va con la categoría del caso. Tenemos todas estas que vienen desde la más simple hasta la más compleja, como lo es el retiro del agresor del lugar donde reside. El impedimento de acercamiento, ahí también depende de la distancia, etcétera. La prohibición de comunicación, inventario de bienes, entre otros. Está regulado en el artículo 22 de la ley 3036-4. Incluso también se pueden emitir medidas cautelares, como alimentos, régimen de visitas, tenencia, interés superior del niño. Esto es importante. Y también es cierto que muchas veces, y esto es lamentable, uno de los padres instrumentaliza este tipo de casos para obtener, por ejemplo, una reducción de alimentos. Ejemplo, también esto me había pasado en un caso en particular. Una madre que estaba con hijos de 5 y 6 años, habían desarrollado pues diversas actividades en conjunto y ella había rehecho su vida con una persona que había estado a su lado durante esos 5 años de nacimiento de sus menores, ya que el padre de sus hijos lamentablemente habían terminado su relación, ¿sí? Y en ese caso, pues ella le había instaurado una demanda de alimentos, una demanda que había sido declarada fundada y por tanto la judicatura le obligaba a pasar una mensualidad, mensualidad que no se cumplía por parte del sentenciado. No obstante, cerca a vísperas de Navidad, ¿no? A vísperas muy cortas de Navidad, la madre insistentemente le dice que por favor al padre de sus hijos tenga espacios de acercamiento con ellos, ya que ellos están preguntando muy frecuentemente por él y que al margen de las cuestiones internas que hayan tenido ellos, puedan pasar ellos un momento justamente de padre e hijos. En ese acto, luego de las santas insistencias, el padre acepta. El padre acepta y le dice, bueno, está bien, tráemelos a mi casa, voy a pasar Navidad con ellos. Ella le acepta, efectivamente, los lleva a los menores, 5 y 6 años, y pasan aparentemente Navidad con su padre. Cuando ella le dice al día siguiente, los voy a recoger, no le contestaba mensajes, no le contestaba ningún canal, la había bloqueado todos los medios y ella lo que hace es empezar a estar, va a su casa y le dice, devuélveme los niños, ya pasó el momento, voy a tener que pasar con ellos, se acerca Año Nuevo. Llega la época de Año Nuevo sin saber nada de sus hijos, desesperada esta mujer, pues lo que hace nuevamente es contactar a familiares de esta persona, el padre de sus hijos, para acercarse a los menores o acercarse a él, porque de la noche a la mañana no había tenido noticias de él. Resulta que
En esos días, inmediatamente después, le llega una notificación indicándole que ella no puede acercarse a los menores, tenía una denuncia por violencia física y psicológica en agravio de los menores y además el juzgado de familia, como una medida cautelar, le había, em, le había recortado, suspendido la patria potestad. Le había suspendido la patria potestad. ¿Ok? Esta era una situación. En ese momento, la persona, la madre, desesperada de no poder ver a sus hijos y encima con la prohibición de acercamiento y demás, busca apelar la medida. Una medida que para esto, y es una crítica nuevamente al juzgado de familia, no habían observado siquiera el caso. Lo único que hicieron fue atender todos los extremos de la denuncia, y la denuncia pedía justamente que no la dejen ver, pedía la suspensión de la patria potestad, e incluso la denuncia pedía la exoneración de los alimentos que él tenía. Y este finalmente había sido el móvil. Esta persona había instrumentalizado el sistema para exonerarse de los alimentos. Tal es así que en el proceso de alimento mismo presentó en el día de notificadas las medidas de protección justamente este auto para que se exonere de alimentos. Ese había sido el móvil detrás. Entonces, por eso les digo, ¿existe una instrumentalización? Sí. Y en cualquier caso, esto no solamente está orientado a un género. Les cuento una versión siguiente. Un padre y una madre, usualmente cuando están separados, y estos son los casos más concurrentes, un padre le dice a la madre de sus hijos que están separados, ¿no? Le dice, voy a visitar a tal, al menor, a mi hijo. La madre le dice, bueno, está bien, vamos a ponernos de acuerdo. Pero llegado el día, ya no le contesta los mensajes, no hace nada. Entonces él inmediatamente sigue, insiste, y así sucesivamente se torna la situación. De tal forma que el padre lo que hace es mandarle un mensaje y decirle, en virtud de que no me prestas atención y en virtud de que no hay seriedad cuando quiero ir a visitar a mi hijo, voy a proceder legalmente. ¿Ok? Es una cuestión que para esto es un derecho. Los padres pueden acercarse a los niños y de manera inmediata interpone una demanda de régimen de visitas. ¿Sí? Entonces eso era lo que pedí. ¿Qué hizo la señora? Interpuso una denuncia por violencia, indicándole que eso había generado en ella una afectación psicológica y que había sido una amenaza el hecho de decirle voy a accionar legalmente para ver a mi hijo. Esto generaba justamente violencia psicológica para esta situación. En efecto, en el proceso, porque esto, independientemente de si se otorgan o no las medidas de protección, en ambos casos que les comento, se otorgaron las medidas de protección que luego la sala revocó, ambos supuestos, ambos casos, pero claro, la medida de protección se emite de manera inmediata, pero la apelación no es inmediata. No me dejarán mentir que estamos hablando de 3, 4 meses como mínimo, porque hay muchísima carga y este trámite incidental de elevación tiene su tiempo, toma su tiempo. Pero el trasfondo que quiero tocar con ustedes es que muchas veces, y reitero, se instrumentaliza interponer denuncias para lograr un fin particular que no debería ser amparado por el derecho. Entonces, el llamado está en que jueces de familia, juezas de familia, puedan utilizar su poder correctamente y aplicar e imponer la medida de protección conforme a la proporcionalidad y a la eficacia de esta. Y no simplemente hacerlo o no hacerlo de manera indiscriminada. Avanzando entonces, una vez que se interponen las medidas de protección, estas se ejecutan a nivel de la Policía Nacional del Perú, quienes en el radio de acción tienen que hacer seguimiento a estas para que se cumplan. De nada sirve imponer una medida si esta no se cumple. Incluso el juzgado de familia y el legislador es bastante sabio en este sentido al precisar que, en efecto, el incumplir esta medida tiene una consecuencia jurídico-penal. Es una denuncia por desobediencia a la autoridad y hasta un agravante de hasta
8 años de pena privativa de libertad, porque hay una cuestión específica, un delito específico que, si no me equivoco, está en el artículo 368 del Código Procesal, del Código Penal, perdón. El artículo 368 señala a la letra lo siguiente, en el último párrafo: cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Importante. Entonces, es una modalidad agravada del delito de desobediencia a la autoridad. Ninguna medida de protección que esté impuesta por un juzgado de familia tiene que desobedecerse, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia. Contra esta resolución procede recurso de apelación. Esta apelación no tiene efecto suspensivo, por tanto los efectos se mantienen y en este caso se va a elevar a una sala superior, la sala superior de familia o la equivalente, ¿sí? Entonces, esto es en caso de la medida de protección, independientemente de si se apela o no se apela, si está elevando el incidente y demás, se puede y se pasa a una siguiente fase, que es una fase procesal penal. ¿Sí? Y esta fase procesal penal se rige bajo las mismas reglas, términos del Código Procesal Penal, tal cual. Va a una fiscalía especializada en violencia, la fiscalía apertura la investigación, realiza los actos de investigación, llamará a declarar seguramente testigos, recaudará algunos otros elementos, si es de su consideración, archivará o formalizará, dependiendo del caso, y así va a continuar el trámite respectivo. La valoración de riesgo de las víctimas, que es otro de los criterios importantes en este caso, y tenemos también amplios problemas aquí sobre las características de la ficha de valoración de riesgos. En estos casos, estas son aplicadas por la Policía Nacional del Perú principalmente. Ustedes han visto, y acá también tenemos graves deficiencias de que muchas veces estos llenados de la ficha de valoración de riesgos no se hacen de manera correcta, no se hacen respetando la realidad y se hacen muchas veces con una falta de sensibilidad hacia las víctimas. Usualmente tenemos pues Policía Nacional del Perú que no está necesariamente comprometida con estos casos de violencia. Y esto creo que se debe principalmente a una ausencia de capacitación. Es importante tener en cuenta que esta ficha de valoración de riesgo incluso es una de las más relevantes, porque no solamente va a determinar el plazo en el que el juzgado de familia va a resolver, sino, y esto es lo más relevante, va a determinar muchas veces de manera casi automática la imposición de una medida de protección. Y esto también es otro criterio problemático. Incluso yo he revisado algunas medidas de protección que luego fueron revocadas en sala, en las cuales se otorga sin realizar ficha de valoración de riesgo o incluso indicando que existe un potencial riesgo, que ni siquiera sea un riesgo leve, moderado o grave, sino potencial. ¿Y cuál era el trasfondo? El hecho de que dos hermanas se pelean por quedarse con la casa. ¿No? Eso se instrumentaliza el sistema para efectivamente lograr que por el caso o la denuncia de violencia, básicamente se suspenda una venta de la casa. Esta es una cuestión que no debemos tolerar. No tendríamos por qué instrumentalizar el sistema porque esto está diseñado para víctimas, no para cuestiones particulares. ¿Ok? Claro, correcto. Y para esto también se tiene el Centro de Emergencia Mujer, que es un brazo operativo bastante importante hacia las víctimas. Aquí se apoya principalmente a las víctimas. Em, pero claro, también tenemos algunos otros conflictos, como el caso inicial que les comentaba, de esta madre que había sido sorprendida con un supuesto hecho de violencia física y hasta psicológica en agravio de sus menores, que claramente luego se archivó y se revocó las medidas, entre otras, pero de manera inmediata el padre logró que se le exonere de los alimentos. Entonces, en estos casos, ella no tuvo el apoyo del SEM. ¿Por qué no lo tuvo? Porque figuraba como agresora. Y si ya figuras como agresora,
sin serlo, porque solo era una denuncia por violencia en agravio de los menores, en efecto generaba que el sistema no lo apoye, cuando en realidad ella era la verdadera víctima de este señor. Bien, entonces, claro, el Centro de Emergencia Mujer tiene un papel importante, pero fíjense este tipo de casos. Entonces, hay un mensaje distorsionado que se otorga, ¿no? El que denuncia primero es la víctima, y eso no necesariamente tiene que ser así. Ojo con eso también. Por otro lado, ya para ir cerrando este capítulo, sobre la vigencia y la validez de las medidas de protección y las cautelares, tenemos acá que en este marco de la vigencia y validez, las medidas de protección y las cautelares dictadas por el juzgado de familia se van a mantener vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima. Muchas veces se comete el error, y he escuchado a muchos colegas que prometen que como ya se archivó el caso penal, en automático se va a tener que prescindir de las medidas de protección. Y esto no es técnicamente correcto, porque son vías independientes. Claro, no son divorciadas, tiene relación, sí, pero el criterio central para prescindir una medida de protección no es el futuro, el resultado de un proceso penal, sino es si se mantienen o no las condiciones de riesgo de la víctima. Entonces, ¿qué se va a requerir? Se va a requerir realizarle un nuevo informe psicológico en el cual se pueda brindar esta información. Además de revisar si es que el presunto agresor, la presunta agresora, han llevado a cabo las terapias respectivas. Y con eso se va a poder dejar sin efecto, conforme lo ordena la norma, una medida de protección. Porque esta medida de protección es además flexible, se adapta a la medida que se requiere en el caso. Puede dictarse una medida bastante minúscula al inicio, pero luego puede ampliarse. Puede también dejarse sin efecto. Entonces, tener en cuenta esto sobre la vigencia y validez. Estas medidas, además, pueden ser, como les decía, sustituidas, pueden ser ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia, cuando de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima. Tiene que haber cesado el riesgo. El juzgado de familia y la medida de protección sirve para esto, para evitar un caso de violencia o un futuro caso de violencia. Si el riesgo cesa, se deja sin efecto. Si el riesgo se amplía o se agudiza, se va a tener que ampliar una medida de protección y otras. Esto se adapta mucho al caso. Esta es una cautelar. Además, el juzgado de familia también puede sustituir, ampliar, dejar sin efecto estas medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación o proceso penal. Correcto. No es aislado, pero un criterio relevante aquí es si se mantienen o no los riesgos en estos casos. El juzgado de familia, además, de manera inmediata y por cualquier medio, comunica su decisión de sustituir, de ampliar o hasta de dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Dentro ya de la etapa de sanción, y esta es la última fase que quiero tomar en cuenta para cerrar esta fase, es justamente la que se vislumbra a nivel penal. Una vez que se otorga o no se otorga la medida de protección, el caso pasa a manos de la fiscalía. Esta fiscalía realiza una investigación y se adhiere a todas las reglas procesal penales que ya tenemos contempladas en nuestro Código Procesal Penal. En este caso, la fiscalía tiene que verificar si en su caso es una apariencia de delito o si por el contrario esto constituye una falta. De ser así, se va a remitir al juzgado de paz letrado respectivo para que emita su sentencia correspondiente. Y asimismo, si este caso reviste las características de delito, se seguirán las reglas hasta que llegue un juez penal en el juzgamiento quien va a emitir una sentencia. Esta puede ser absolutoria o condenatoria en cualquiera de los casos y, por tanto,
Aquí se va a indicar si es que cesan o no las medidas de protección, entre otras. Y si es condenatoria, también. ¿Cuál es la pena privativa de libertad o la prestación de servicios a la comunidad que se va a otorgar? Así como si es a nivel del juzgado de paz letrado, si, por ejemplo, se adopta una pena limitativa de derechos también o una prestación de servicios a la comunidad, como dentro de la pena limitativa de derecho. Frente a estas sentencias, procede recurso de apelación en el caso inicial ante el juzgado penal y en el caso segundo ante la sala penal. En este caso, la segunda instancia, quien haga sus veces, va a resolver si confirma, si en su caso revoca la sentencia de primera instancia y finalmente esto, si en caso se condene, se va a inscribir en el registro único de víctimas y agresores. Esto también conforme el artículo 20 de la ley 3036-4. Bien, entonces con esta situación mucho más clara, se tiene justamente para complementar ello este registro único de víctimas y agresores, que es el RUBA, y el Registro Nacional de Condenas. Esto es un registro administrativo, es un instrumento de conocimiento que tiene como función el suministrar un banco de datos que está relativamente actualizado con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y sus agresores. Además, dirige la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes y tiene finalidad principal de brindar información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bien, con todo esto entonces vamos a dar por terminada la sesión y quedo atenta a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Dejo aquí mis datos de contacto para cualquier información. Muchas gracias. Muy amable, estimados colegas, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas. Pero eso sí, ya saben, tener activo su cámara, debidamente identificados nombres y apellidos completos y tengan en cuenta debidamente sentados, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, si no, realizamos las preguntas por el chat, voy a leerlas. ¿Ok? Nos dice Cecilia, doctora, buenas noches. ¿Qué se debe hacer si las medidas de protección a alguien que no se le debió dar ya levantaron esas medidas y fueron injustas y la supuesta víctima quería que se continúe? Gracias. Muchas gracias. Sí, como les decía, forma parte de la crítica que ya hemos venido tejiendo a lo largo de esta sesión, porque aquí hay que hacer también objetivos en este rango. Bien, con relación a la pregunta, que entiendo atiende a un caso concreto, puntualmente lo que se tiene que hacer y la vía legal que nos otorga nuestra ley 3036-4 es la apelación. Si no estoy conforme con la medida de protección que ha sido otorgada, por cuanto no debió otorgarse o no es la que corresponde, se tiene que tramitar una vía de apelación. Esta apelación se va a tener que interponer ante el juzgado que genere el agravio, en este caso el juzgado de familia. Esta apelación, si se realiza con las formalidades de ley, se va a tener que elevar. Tenemos 3 días para apelar ese auto que otorga medidas de protección o que no las otorga. Se va a elevar a una sala. La sala propiamente va a programar una fecha de vista de la causa, pero para esto además va a requerir la opinión de la Fiscalía Superior de Familia, quien tendrá la consideración de indicar por qué se tendría que confirmar o revocar la resolución. Y por tanto, en una audiencia oral se va a tener que discutir si en este caso corresponde la confirmatoria, la revocatoria o la nulidad de esta medida. En estos casos, importantes tener en cuenta, y lo he resaltado también, no apañamos, no estamos de acuerdo con los casos en los cuales se instrumentaliza el sistema. Y en este caso, aparentemente es el que nos comenta la colega. Por tanto, lo que se tiene que hacer es la vía legal, que es la apelación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Damos pase. Ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular a través del chat. ¿Cómo estás, Ceci? Zoila, tengo a Zoila. Muy buenas noches, por favor. Ya saben, es una pregunta por estudiante, ningún caso particular, general la pregunta
Y por favor, cámaras activas. Muy bien, Zoila, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Puedes activar tu audio. Ok, sí, gracias. Buenas noches, ante todo, agradeciendo de antemano a la expositora por su exposición. Bueno, a propósito de lo que usted ha hecho referencias sobre las medidas de protección expedidas, ¿no? Que se instrumentalizan o que se tratan de ser, porque es la verdad, ser utilizadas para otros procesos. En pocas palabras, crear pruebas, ¿no? Eso va mucho de la mano con la ética también del abogado. Eso debemos tenerlo también muy claro. ¿Por qué? Porque se pretende tratar de identificar como un tipo de violencia algo que es claro, que son conflictos, conflictos entre padres, ¿ok? Porque ya de antemano, como usted bien puso en el ejemplo, tienen procesos o de alimentos, de tenencia, régimen de visitas, etcétera, o divorcios. En ese sentido, doctora, eh, dentro de mi modesto entender, creo que estas pruebas, entre comillas, deben ser valoradas con con pinzas por el juez de familia civil que está llevando a cabo o que está llevando a trámite estos procesos que se han identificado, perdón, que lo he nombrado, ¿no? Tales como tenencia, régimen de visitas, efectivamente. Porque, digámoslo así, ¿qué grado de certeza puede tener esto como prueba para identificar que el padre o la madre no tiene la calidad para, ¿no? Tener un régimen de visita, por ejemplo, con externamiento o ejercer la tenencia? Porque recordemos que las medidas de protección es ante un peligro inminente, probable, no definido. Entonces, llevar rápido estas medidas de protección o trasladarlo a un proceso civil familia, ¿no? Implicaría, desde mi punto de vista, no una prueba convincente, eh, sólida, para determinar a quién amerita o no los derechos que se invocan. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, interesante reflexión en virtud de que, en efecto, estoy de acuerdo con que muchas veces, y esto muchos litigantes lo vivimos, en efecto, se instrumentaliza o se mal instrumentaliza el sistema. Repito, este sistema de violencia está diseñada justamente la ley para erradicar, para prevenir y para salvaguardar los intereses de las víctimas. No se tendría por qué tergiversar y llevarlo por el lado patrimonial o por alguna otra cuestión que no es competente para el ámbito de violencia. Esto lo que hace, y si los juzgados lo que hacen es emitir por doquier, por mayoría, medidas de protección que no sean proporcionales y razonables, generan justamente esta mala, este mal mensaje, que sí se puede utilizar el sistema. Tal es así que probadamente muchas veces se hace. Para esto, ¿qué vías tenemos en la actualidad? La apelación, porque muchas veces, y esto sí se saluda, hay muchos jueces de sala que son mucho más objetivos y que con mejor criterio tienen a bien, en este caso, adoptar una postura que sea la más conveniente, objetiva, y eso es lo que se pide, que tanto juzgados de familia y salas sean totalmente objetivos, porque en esa línea vamos a tener mejores casos, mejores efectos y se va a poder arribar a la finalidad que realmente nos corresponde, como lo es erradicar este tipo de actos. No lo podemos hacer si estamos emitiendo por doquier medidas de protección, porque muchas veces se burla el sistema, lamentablemente, para utilizarlo con fines personales, que no son ajenos, no son competentes. Estoy de acuerdo con usted y con su reflexión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora. Damos pase. Marisela me dejó su número para matricularse, ¿está bien? Mañana te estoy escribiendo, Marisela, ¿sí? Tania Zúñiga, muy buenas noches. Adelante, una pregunta, por favor. Gracias.
Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por la exposición. Quería hacer una consulta respecto a las medidas de protección. ¿Se pueden dictar contra los que resultan responsables? O sea, no habiendo, no un investigado, un denunciado. Esa es la consulta. Muy bien. La medida de protección tiene que estar dirigida contra un presunto o presunta agresora. Este tiene que estar identificado, a menos que sea, por ejemplo, una institución, pero igual tiene que estar personificada, personalizada en un sujeto, por cuanto se tiene que dirigir específicamente a esta. Si bien la denuncia puede realizarse contra los que resulten responsables, lo cierto es que cuando vamos a emitir una medida de protección, esta tiene que estar orientada a una persona en particular para que ésta, a la que se dirige, cese los actos de violencia o, por ejemplo, se le impide el acercamiento a la víctima y demás. No es, digamos, amparable, no es coherente tampoco con el sistema que no tengamos identificado al presunto o presunta agresora. Tiene que estar dirigido contra una persona en particular identificada. Muy bien, gracias doctora. Damos pase a Carlos Ramos. Estimado Carlos Ramos, adelante por favor una pregunta. Gracias. Carlos Ramos, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. ¿Sí? Activa tu audio. En sección, a ver, nuevamente, tienes que activar tu audio. ¿Sí? En el Zoom, la parte Ah, inferior. ya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sí, Carlos. doctora, muy buenas noches. Mi pregunta, más que nada, es casi parecida con la pregunta que hizo la antecesora. Em, Se ven muchas veces denuncias donde las personas o las féminas denuncian, por ejemplo, que han sido víctimas de acoso por personas en redes sociales o personas de las cuales no están identificadas y hay una ficha de valorización de riesgo donde a veces va más dirigida al tema de las parejas. No se ve, por ejemplo, un desconocido, no es la pareja, pero dice conviviente con cuánto tiempo también. En ese caso, ¿cómo se podría hacer? Pues, ¿no? Si no encaja, pues el formato que han dado es para que las mujeres indiquen en la ficha de valorización de dedos con un conviviente, pero a veces no es necesario que el conviviente sea quien puede ser un desconocido. Y en Correcto. ese caso, doctora, cuando quede ese vacío, Sí, muy bien. Es correcto en la ficha de valoración de riesgo y hay formatos, porque estos formatos son adaptados y no son originales del Perú, sino que estos han sido adaptados importados, digamos, de alguna manera de Europa, que ellos han desarrollado ampliamente acerca de la ficha de valoración de riesgo, los factores de riesgos y otros, principalmente en delitos violentos y ahora también los de género. Entonces, si bien se ha adaptado esto a situaciones concretas como parejas principalmente, debemos tener en cuenta, y como usted lo manifiesta, tenemos un vacío. Y es que está orientado y conforme a los estudios criminológicos que se hacen, el principal foco de violencia se hace en el marco de una pareja, conviviente, exconviviente, etcétera. En estos supuestos, se utiliza como referencia esta ficha de valoración de riesgo. No obstante, va a depender del juzgado de familia para efectos de valorar correctamente cuál es el peso que le voy a dar, el peso probatorio que le voy a otorgar a esta ficha de valoración de riesgo, teniendo en consideración el caso particular, que por ejemplo, muchas veces esto no ocurre en el marco de violencia, en el marco, perdón, de la convivencia, del matrimonio, etcétera. Y ocurren en casos, por ejemplo, de hostigamiento laboral. No tienen ningún vínculo más que uno laboral y eso. Entonces también es importante, es interesante atender este vacío. Sin embargo, lo que se va a hacer es tomar una referencia para algunas cuestiones que sean afines con el caso, pero ¿a qué es el llamado principal? Y por eso es que las medidas no son automáticas. Se tiene que evaluar particularmente cada caso concreto y qué situación tenemos para saber si el puntaje que realmente se ha otorgado, que no correspondería, es o no el vinculante para esa situación particular. Muy bien, muchas gracias doctora. Damos pase a Eric. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Bienvenido.
Doctora, buenas noches. Gracias por su exposición ante todo. Una consulta breve, simplemente. Si hay una persona, una chica más que todo, ha sido hostigada, acosada en su trabajo por un compañero de esta persona, ¿no? Y a causa de esto, esta persona renuncia de tanto acoso y hostigamiento, ¿el procedimiento sería igual? ¿Cómo se procedería? ¿O ella podría solicitar la revocación de esta persona de su trabajo? Ya que esta persona podría seguir molestando o hostigando a otras personas más o otras mujeres. ¿O más o menos me puede explicar un poquito, por favor? Sí, muy bien. Justo eso también lo hemos desarrollado hace un momento, ¿sí? Hemos indicado que en estos casos se tiene que solicitar principalmente medidas que adopte la institución, sobre todo para efectos de que se eviten estos marcos de violencia. ¿Qué se puede hacer? Y en estos casos, si el hostigador, para empezar, es dependiendo qué condición tiene, ¿no? Si es el empleador, si es un personal de dirección, si es un personal de confianza o tiene un cargo, digamos, de dirección, la víctima puede accionar, en este caso, para solicitar el cese de la hostilidad. Sobre todo, ¿no? El hostigador, además, puede ser sancionado en el marco de esta vía según la gravedad de sus hechos. Se le puede imponer no solamente una amonestación, también se le puede suspender o se le puede despedir. Pero si en el caso que me comentas, esta persona, en virtud, perdón, la víctima en este caso, renuncia, esto no impide que se pueda llevar a cabo esta situación en la vía penal. Se puede denunciar estos hechos por cuanto en la vía penal es totalmente independiente a la laboral. Sin embargo, está expedito también su derecho para que accione la vía laboral con esta situación. Incluso si la despiden, etcétera, es nulo cualquier despido que sea a raíz de la presentación de una queja o una denuncia por hostigamiento sexual u otros, o una demanda o reclamo por esta situación. Muchas gracias, doctora. Tengo a César Velasco, pero Velázquez no tiene cámara prendida. Estimado Angelo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Bueno, mi consulta va más al tema de las pericias que se llevan en cámara Gesell. Mi consulta es, ¿realmente es objetiva el informe que se da en la pericia, más que nada por parte del SEM? Si realmente es objetiva y si es imparcial, porque si vemos que el SEM es un órgano del Ministerio de la Mujer y asimismo como misión y visión tiene proteger a las víctimas, al ser una prueba que se le llama la prueba de oro en la actuación de pruebas, realmente esta cumple con los requisitos de objetividad, asimismo como la imparcialidad y el derecho a la defensa y a la igualdad de armas. Muy bien, no se puede brindar una apreciación generalizando una institución o una prueba en particular, porque la prueba propiamente es legítima, es legal, está totalmente regulada y respaldada. Además, esto incluso es convencional. Entonces, por ese lado, no podríamos indicar que la prueba por sí misma no es objetiva, etcétera, sino que esto va a tender a una particularidad. Si en el caso concreto no se está adoptando objetivamente los resultados que se puedan identificar en una cámara Gesell, en una pericia psicológica, en la evaluación misma, entonces allí estamos recién en un problema jurídico como lo es justamente esta crítica que usted bien la está realizando. Pero repito, esto va a depender al caso concreto. Además, el sistema procesal ha regulado entre las herramientas que podemos utilizar y yo también coincido en cierta medida con usted, sea a lo que se refiere, entiendo el punto en el que quiere llegar. Sin embargo, reitero, esto va a depender del caso concreto, pero en su gran mayoría tenemos estas serias deficiencias, principalmente por cuanto en la cámara Gesell, por ejemplo, eh, tenemos psicólogos, psicólogas no necesariamente capacitados, que son finalmente los que van a realizar o dirigir las preguntas y después van a evaluar el rango de afectación psicológica que tendría la víctima. Entonces también sería un tema importante. Algunas cuestiones para tratar de equiparar
aparente desigualdad o esta desigualdad en alguna medida es que las partes puedan ofrecer, designar un perito de parte, un psicólogo de parte, una psicóloga de parte para efectos de que pueda participar en esta actuación y por tanto se pueda advertir algunos defectos que se puedan identificar. Pero sí entiendo el punto por cuanto lamentablemente y creo que aquí el problema es de capacitación de las instituciones públicas principalmente. Muy bien, muchas gracias. Tengo a César Velázquez. César, adelante, por favor, puedes activar tu audio. Bienvenido. Una pregunta, por favor. Gracias, doctor. Doctora, excelente ponencia. Respecto a las medidas de protección, si bien en los juzgados de familia, pues con los primeros recaudos emiten medidas de protección, quizás dentro de ello algunas instrumentalizadas, como usted decía. En esos casos, ¿no sería conveniente recurrir al mismo juzgado, al mismo órgano jurisdiccional, lejos de ir en apelación, sabiendo que la demora en segunda instancia pues es más largo? Gracias, doctora. Muy bien. En relación a su pregunta, el trámite incidental que se tiene en la misma ley 3036-4 es que, en virtud de que es el juzgado de familia quien ha emitido una decisión de la cual se encuentra en contra, la persona que va a apelar, el apelante propiamente, entonces se va a presentar la apelación ante esta misma vía, pero esta va a ser elevada y decidida por un superior jerárquico. Esto, además, sigue las reglas de la teoría de la impugnación básica. Lo que se está haciendo, en suma, es que se interpone al mismo juzgado y es la sala quien va a tener que confirmar, revocar o declarar nula esta resolución o auto de medidas de protección. Así lo está marcando la ley y así es que se viene tramitando en realidad como cualquier otra medida. Claro, que la sala, si es que revoca, va a tener que cambiar la decisión de primera instancia, pero es, digamos, un poco más complicado pedirle al mismo juez que reconsidere una decisión que por sí misma en su gran porcentaje no lo va a hacer. Entonces, por ese motivo es que está totalmente amparado y así lo regula la ley, que sea tramitado mediante la elevación. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias a usted. Tengo a Luis Lázaro. Luis Lázaro, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. En principio, felicitarla por su brillante exposición. Tengo una interrogante. En muchos de los casos que se emiten medida de protección, que principalmente versa sobre el alejamiento del lugar de convivencia, ya sea lugar de convivencia o la vivienda conyugal, y resulta ser pues el único bien de ambas personas, entonces no tiene otra opción, en este caso el denunciado contra el que se dicta la medida de protección, de permanecer en dicho lugar. Entonces, muchas veces ocurre que en esta situación de conflicto que se vive, vuelve nuevamente a denunciar un hecho de violencia psicológica por la misma entorno en el que se vive. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer frente a este tipo de medidas que se dictan en contra de los investigados que cuentan? Es más, a veces resulta ser el titular o el propietario de dicha vivienda. Entonces, ¿qué alternativa de solución se puede brindar en estos casos, ¿no? A efectos de no poder incurrir nuevamente en un tema de eh, la agravante, en este caso, de la medida de protección ante el incumplimiento de la medida de protección que el 122b en el segundo párrafo lo tipifica y que mucho antes se estaba manejando que se cometía en concurso ideal de delitos con el de 368, es decir, la agravante del 368, ¿no? Entonces, ¿qué solución nos podría plantear ante estos casos, doctora? Muchas gracias por su Muy respuesta. gracias. Tener en cuenta que así estemos o no de acuerdo con la resolución o el auto que otorga medidas de protección, se tiene que respetar, porque lo emite una autoridad judicial. Por tanto, yo no puedo, bajo mi consideración, indicar que porque es injusta, que puede serlo, no cuestiono ello, yo ya no voy a hacer o voy a hacer caso omiso a los términos de la resolución. Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Entonces, la vía legal, la única vía legal que tiene en consideración nuestra ley, que nuestra ley habilita, es la apelación, la que venimos trabajando aquí. Si yo me encuentro en desacuerdo
con los términos del auto de medidas de protección, tengo que interponer mi recurso de apelación en el lapso de 3 días de notificada la misma. Y a partir de ello, tengo que lograr que a nivel de la sala esto se pueda revocar. Esa es la vía que se tiene. ¿Qué sucede? Que si yo no lo hago así, si yo no respeto esta decisión judicial, pese a que podría ser altamente injusta, lo que se va a hacer conforme a la norma, y esto es con fines de brindar seguridad jurídica, es justamente sancionar bajo los tipos penales que se han indicado. Si se ejerce nuevamente violencia, 122B con la agravante del numeral 6. O si no, la desobediencia a la autoridad. Entonces, hay que realizar la vía como corresponde, apelación. Eso es lo que le puedo indicar.